Era la noche del 30 de enero de 1609. La luna, perdiéndose en el horizonte, apenas alumbraba las blancas nieves del soberbio pico de Orizaba, conocido entre los naturales con el nombre de Citlaltépec, y las sombras envolvían la fértil cañada de Aculcingo. Entre aquellas sombras se escuchaba apenas el rumor de los árboles agitados por los vientos de la noche. Y el murmullo de los ríos que bajan por las vertientes de las montañas. Sin embargo, escuchando con atención, podía oírse en medio de aquellos ruidos confusos otros sonidos que no eran producidos ni por los vientos ni por las aguas. Era una tropa de negros, extrañamente vestidos y armados. Llevaban los unos calzas de seda hechas pedazos, los otros calzones de escudero con sucias medias y calzas de gamuza. En cuanto a las armas de aquellos hombres, era curioso observar que había entre ellos flechas y arcos de los aztecas, arcabuces y espadas de los conquistadores, mazas, macanas, hondas, hachas, escopetas, ballestas, puñales, alabardas, todo en el mayor desorden y en extraordinaria confusión. Trepando por aquellas escabrosas veredas y atravesando angostos y peligrosos desfiladeros, llegó por fin la tropa a una espaciosa meseta que coronaba una de las más elevadas serranías. Allí estaba situado un campamento de negros. Era el cuartel general de todos los esclavos que habían huido de la crueldad de sus amos, buscando la libertad que iban a defender con las armas y a costa de sus vidas. Distinguíase en medio de todos ellos a un negro anciano pero robusto, a quien todos miraban con profundo respeto y que parecía ser el patriarca de aquella tribu errante. La esclavitud existió desde tiempos antiguos y no solo en Europa y en África, sino también en las culturas prehispánicas. Pero la esclavitud africana a la Nueva España empezó cuando decidieron que los indígenas no podían ser esclavizados. Al principio fueron esclavizados. Se decidió en la famosa controversia de Valladolid que se prohibiera esclavizar a los indios. Entonces muchos conquistadores y colonizadores alegaron que faltaba mano de obra porque había habido un gran descenso de la población indígena y entonces por eso se decidió que los africanos eran una buena opción. Digamos, desde la década de 1530 ya tenemos noticias de que llegan africanos, pero de manera más importante de 1580 a 1650 más o menos, sobre todo cuando se unen los reinos de Portugal y de España, y eso hace que el comercio sea más fácil, y vienen directamente de África. Llegan por dos puertos fundamentales que son Veracruz y Acapulco. Algunos llegan también a Acapulco y después arriban a la Ciudad de México y de ahí son comprados, distribuidos en toda la gran Nueva España. En toda la zona de Veracruz,
se puede hablar de un despoblamiento de comunidades étnicas indígenas, producto más que de la guerra, de las epidemias. Se habla que en 80 años se aniquiló a casi el 90% de la población indígena gracias a las epidemias, que deja sin mano de obra para trabajar las zonas tropicales. Se importa masivamente población de origen africano con la creencia de que tenían una resistencia mayor al clima maligno y repueblan comunidades que aun cuando mantienen su nombre indígena ya no tienen indígenas viviendo en ellas. Y se convierte en un Veracruz mayoritariamente negro. Una necesidad importante para los colonizadores eran las minas. Muchos indígenas morían trabajando en las minas, entonces ellos consideraron que era buena opción ponerlos a trabajar en las haciendas mineras. También fueron importantes en las haciendas ganaderas, en las haciendas de caña de azúcar, digamos en todas las haciendas agrícolas. Estamos en la estación de San Joaquín. Principalmente en este lugar se dedicaban a lo que era el cultivo de la caña de azúcar. Esta parte era donde tenían acasillados a los trabajadores que en su momento estuvieron laborando en la hacienda. La construcción ha tenido algunos cambios estructurales debido a que pasó de ser una hacienda colonial a una hacienda del México independiente y posteriormente pasó a ser una hacienda en época del Porfiriato. Los hombres de color se dedicaban al trabajo del campo, mientras que las mujeres realizaban las labores domésticas en las casas grandes. Nuestro trabajo de nosotros aquí, el corte de caña, pues comienza en el mes de diciembre, termina hasta el mes de junio. Pues ahí la situación comienza desde las 6 de la mañana, y son las 7, 8 de la noche, y si se puede trabajar, pues ahí estamos 3 horas. De descanso ni una hora. Semanalmente a veces llegamos a 1,000 pesos, 750, 800, trabajando de sol a sol. Por parte de mis padres, pues que pues ahora sí que pues somos negros mi papá era de acá de Mateclara y mi mamá era de aquí de Mirador y pues ellos nos decían que no, pues que pues, ahora sí la familia de nosotros puro moreno. Mi papá era un señor alto, moreno, así su cabecita así la tenía como yo, así chinita. Mi mamá era una señora morenita, pero no tanto, era más moreno, pero moreno, alto, así patilludo, así como usted. ¿Qué nuevas me trae Francisco de la Matosa? Malas nuevas, padre Yanga. Los blancos quieren nuestra muerte. De Puebla viene una expedición contra nosotros. La manda un capitán vecino de aquella ciudad, llamándose Pedro González de Herrera, y por eso me he replegado, a fin de disponer de todas las tropas y prepararlas para el combate. Es preciso escribir a ese don Pedro González para decirle que obedeceremos a Dios y al rey, pero que queremos nuestra libertad, que si nos la conceden, si no nos vuelven a nuestros amos crueles, si nos dan un pueblo para nosotros, depondremos las armas. ¿Y quién llevará esa carta? El español que tenemos prisionero. Una hora después, salía del campamento de los negros un español que llevaba la carta de Yanga, caudillo de los sublevados, al capitán Pedro González de Herrera. El viejo Yanga era el espíritu de aquella revolución que había meditado por espacio de 30 años
y el negro Francisco de la Matosa era el general de armas. Los negros estaban ya esperando la señal de combate. El cimarronaje habla sobre los esclavos que huían de las haciendas o de los centros urbanos, o sea, de los amos, y desde épocas anteriores se les empezó a llamar cimarrones porque son animales salvajes que andan en el campo, entonces se adquirió este concepto para llamarlos así, cimarrones, es decir, que andan sueltos, que huían de la esclavitud. Se iban a lugares recónditos y ahí fundaban un pueblo, un asentamiento que se llamaba Palenque. Significa estar rodeado de palos, es una palizada. Pero igual lograban un palenque sin tener la palizada, con un ecosistema, un nicho ecológico inaccesible, como podrían ser los pantanos, o las montañas, o el cruce de barrancas. Yanga fue un líder de negros cimarrones, esclavos huidos de haciendas y de lugares de crianza de ganado, que se estableció en esta región en el año 1570 y que formó un grupo numeroso de gente fugitiva. Se dice que Yanga se refugiaba al sur del Río Blanco, que sería actualmente el territorio entre las poblaciones de Omealca y el Naranjal, que colindan con la Sierra de Zongolica. En esta región abundan las cuevas, los ríos subterráneos, hay recursos abundantísimos. De allí hacían incursiones al camino México-Veracruz, que pasaba justo por donde está ahora Córdoba. Entonces pasaban por la zona de Orizaba, la Sierra de Orizaba, y llegaban hasta el camino real México-Veracruz, y ahí atracaban las carretas de la corona de los españoles y robaban de todo. Se reporta que robaban desde mujeres, oro, armas, víveres, y bueno, era una sobrevivencia de la rapiña, que ha sido también muy criticado esto, pero ¿qué otras opciones más tenían? El único reporte que se tiene de Yanga más completo es fechado en 1609 y fue escrito por un sacerdote jesuita, Juan Florencio Laurencio. Lo que refiere es que es un esclavo que está fugitivo más de 30 años, y que es de África y que hubiera sido rey en su tierra de no haber sido esclavizado. Yanga, ven a ver, Yanga, mira bien, cómo se baila y se toca otra vez. Yanga, ven a ver, Yanga, mira bien, cómo se toca y se canta el tambor en tu honor, Yanga. Así empieza la invocación a Yanga para que venga en su espíritu a ver que todavía se tocan los tambores y que está aquí la presencia, ¿no? Durante muchos años estoy acompañando bailarines porque todo lo que es música negra siempre es acompañamiento en vivo. Y en una de esas clases me empezó a surgir un canto, porque a veces me inspiro y me empiezan a surgir cosas ahí en el momento. Y empezó a salir el tema de Yanga y lo empecé a cantar espontáneamente. Ya después ya lo retomé y lo empecé a trabajar en su texto para darle el concepto de la rola. Y de ahí salió Yanga. Yanga negro fue, noble cimarrón, que a otros negros en la esclavitud liberó. Yanga libre fue, libre del amo, y en la montaña un canto africano revivió. Yanga.
Las tropas del capitán don Pedro González de Herrera caminaron muchos días y acamparon a la orilla de un caudaloso río, enfrente de las posiciones que ocupaban los negros. Los dos campos enemigos podían observarse, y los dos pequeños ejércitos se preparaban para el combate. Los soldados de González contaban en su abono con el número, la disciplina y la buena calidad de su armamento. Los de Yanga confiaban en lo fuerte de sus posiciones y en la justicia de su causa. Yanga y Francisco de la Matosa arreglaban la defensa. Don Pedro González de Herrera preparaba el asalto. ¡A ellos! ¡A ellos!, repitió la columna, y todos comenzaron a trepar velozmente por aquellos riscos, en dirección de la emboscada. Trabóse entonces el combate. Los mosqueteros comenzaron a disparar sus armas sobre los negros, ganando siempre terreno, y los negros, con las pocas armas de fuego que tenían, procuraban hacerlos huir o acabarles. Pero nada contenía el brío de los asaltantes, que trepaban y trepaban ganando siempre terreno, y lanzando a sus enemigos una verdadera lluvia de balas, de piedras y de flechas. Muchas horas duró el combate, y la suerte favorecía a los soldados de don Pedro González, que al caer la tarde se apoderaron de las posiciones de los negros. Yanga y los demás que le acompañaban, viendo que no era posible resistir más, huyeron para los bosques, no dejando en poder de sus enemigos más que algunos cadáveres. Aquello era un triunfo de don Pedro González de Herrera, pero un triunfo tan efímero como costoso. Los negros que habían huido volverían a hacerse fuertes. Finalmente, después de 30 años de fugitivo y que se hace esta incursión con el ejército español procedente de Puebla, se traen incluso indios flecheros del Bajío y no pueden contra Yanga. Se le avisa que se accede a la amnistía y se da finalmente el establecimiento del pueblo San Lorenzo de los Negros. Esto es un gran cambio en el estatus, una pérdida para la corona española, y de hecho se reglamenta que las noticias sobre este pueblo no se difundan. El municipio de Yanga se encuentra establecido a 16 kilómetros de lo que es la ciudad de Córdoba y a 110 del puerto de Veracruz. El municipio tendrá entre 16.500 y 17.000 habitantes repartidos en toda el área. El 80% de su territorio se cultiva caña de azúcar. En menor medida, la gente se dedica al cultivo del limón y a otros productos del campo. La gente de la cabecera en gran mayoría subsiste de lo que es el comercio, el sector servicios, y muy pocos aquí en la villa se dedican a las labores agrícolas. Los primeros establecimientos de Yanga estuvieron en las montañas de Zongolica. Después bajaron a lo que actualmente es la congregación de Palmillas. Ahí fue donde en 1630 se dio la fundación oficial del pueblo de los negros. Después, en 1654, el pueblo se tiene que mover a su actual posición debido a que las tierras que fueron asignadas por vez primera no servían para el cultivo. El nuevo pueblo se mueve en 1654 y se le da el nombre de San Lorenzo de los Negros. Poco después, el pueblo cambia al nombre de San Lorenzo de Cerralbo para borrar completamente esa cuestión de negritud de la historia de la población local. El 3 de noviembre de 1932,
debido a una petición que se hace a nivel nacional, se hace llamar simplemente yanga. La pintura del escudo de armas se me ocurrió en primer lugar porque hacía falta, el pueblo no tenía, pero sí tuve que documentarme mucho, leer bastante, me vi obligado a leer toda la historia y de ahí ya fui sacando todos los elementos que van a formar el escudo de armas. En la parte superior del escudo hay un lienzo con el nombre Yanga y una corona, significan su noble ascendencia del Yanga. El escudo lo dividí en 4 secciones por una cruz color violeta con una inscripción en cada extremo. La imagen central representa la figura imponente de un negro, el Yanga, que emerge de tierra firme, que es la República Mexicana, y unas manos justas y divinas que le hacen entrega de su ideal anhelado, su tierra, su pueblo libre y soberano. En realidad son pocos cuadros históricos, cuadros referentes al negro Yanga, son pocos. Posiblemente sean unos 15 cuadros, posiblemente. Nunca llevo la cuenta. Hubo muchos retratos y pinturas que regalé, que obsequié. Prácticamente todos los he regalado. No sé, han de ser 6, 7 o 10 quizás, los que conservo todavía. Era una comunidad de paso y como toda comunidad de paso permite el mestizaje acelerado, como los puertos. El proceso de mestizaje. Cabe mencionar, no solo fue de población afrodescendiente indígenas, sino de otros inmigrantes que llegaron a la región después de la independencia. Podemos citar los sirio-libaneses, italianos, españoles y franceses. Todos estos son factores que influyen para que se haya diluido de manera notable el color de la piel, costumbres y tradiciones de esta población. En la región central de Veracruz hay varias comunidades con población afrodescendiente. Las más cercanas a Yanga son El Mirador, San Miguel y La Laja. Yanga fue un personaje importante en la historia virreinal, emblemático pero olvidado, silenciado por la historiografía, aunque existen documentos sobre y mucha investigación sobre esta temática, poco se ha trabajado y poco se ha dado a conocer. Yanga es la gran omisión. ¿Dónde se le ha dado reconocimiento? Entre élites o minorías académicas, entre artistas que reconocen la valía de este personaje como héroe nacional. Hay mención breve en los libros de texto a nivel primaria, secundaria y bachillerato, pero no más. Se le dio poca importancia porque durante mucho tiempo se ha ignorado a la población afrodescendiente en México. Como ellos fueron despojados desde su lugar de origen, de su lengua y su cultura, pasaron a ser individuos sin identidad, que sufrieron discriminación, explotación y marginación. Vemos no solamente con Yanga, sino con muchos otros líderes de origen africano, que no se subraya su ascendencia, se ve como un tema menor. Estoy hablando concretamente de Morelos, de Vicente Guerrero, que ambos son pro-abolicionistas, pro-eliminación de las castas, precisamente porque eran de origen africano. No fue un grupo más de migración, fue un grupo estratégico en la formación de México.
Además, vino de manera forzada, o sea, fue un grupo que llegó durante 300 años y que fueron esclavizados. Entonces también es una deuda histórica que tiene México con esas poblaciones, y que lo menos que podemos hacer es reconocerlas, identificarlas y visibilizarlas, que estén en la sociedad, en las escuelas, en las calles, esculturas, foros, investigaciones. Es importante hacer estrategias de políticas públicas que apoyen a estas comunidades afrodescendientes, las actuales. Pero también hacen falta libros de texto, exposiciones en los museos temporales que hablen de esta historia de los africanos, porque es importante para las comunidades afrodescendientes, pero es importante para todos los mexicanos, porque todos los mexicanos tenemos esta herencia africana. O sea, todos los que buscan un poco en su árbol genealógico van a encontrar algún africano. Yanga es un gran misterio. No hay un documento que diga cómo murió, no hay una tumba que se le honre, no sabemos dónde quedó el cuerpo de Yanga, y lo único que se tiene es una referencia de 1635 en donde se acusa a Gaspar Yanga, que se ha hipotetizado que es su hijo de Yanga, y que está escondiendo negros fugitivos de las haciendas. Yanga, Yanga, ven a ver. Yanga, mira bien cómo se baila y se toca otra vez. Yanga. Se canta y se toca el tambor en tu honor, Yanga, 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 negro fue, noble en la esclavitud liberó. Yanga, 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 libre fue, libre. Montaña, un canto africano revivió. Yanga, Yanga, negro libre.